sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, hermanos, porque estos momentitos que nos da Dios para poder darle nuestra adoración nos sirve como un riego para limpiar la tierra y prepararla. ¿Para qué? Para que ahorita la palabra de Dios, que es la semilla, caiga en buena tierra. Así que deje que la palabra de Dios esté en usted y deje que el Espíritu Santo le ayude a que la palabra que usted escuche dé fruto en cada uno de nosotros. Amén. Voy a dejar lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth. Ella trae el mensaje en esta hora. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Ahora en su Biblia vamos a continuar con el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 9. Amén. Nehemías capítulo 9, vamos a leer solo 3 versos y después vamos a ir avanzando. Pero vamos a leer del 1 al 3, todos juntitos con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Tome su lugar. Ahí no sé qué digan en el encabezado de su Biblia, pero aquí en el mío dice: Esdras confiesa los pecados de Israel. Y ya habíamos visto el libro de Esdras. Vemos que de los capítulos del 8 en adelante se vuelve a repetir Esdras. Pero miren bien que a pesar de que se repite, aquí en Nehemías se va por otro lado. A pesar de que es casi la misma palabra lo que dice Esdras, aquí en Nehemías se va por otro lado. Bueno, más bien Dios nos va a guiar por otro lado, que es lo que ahorita el pueblo de Dios necesita. Entonces, el tema que yo le puse es oración y renovación espiritual. Ahorita cantábamos un canto: manda la lluvia, dice, derrama de tu espíritu, y cuando el espíritu ya sea derramado en cada uno de nosotros, entonces hay un cambio en nuestras vidas. Sí, amén, Amén. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Dice aquí, en el día de hoy, vamos a considerar lo que dice el capítulo 9 que estamos viendo aquí, y vamos a recordar que allí en el libro de Esdras, mi hermano, dijimos que había varios grandes capítulos iguales a este 9, y todos ellos tenían que ver con movimiento de renovación. Si usted se va y recuerda lo que estuvimos hablando en el libro de Esdras, casi todo se guiaba para lo que era la renovación de la persona. Entonces, lo vimos ahí en el capítulo 9 de Esdras, y hoy tenemos aquí en el capítulo 9 lo mismo. Pero nos va a hablar de qué tipo de renovación. Y habla también, mi hermano, de un avivamiento. Y vamos a ver lo que significa avivamiento, porque el ser humano está acostumbrado a tener un significado diferente a lo que es avivamiento. Yo no sé si ha escuchado usted que muchos dicen: no, es que hay avivamiento en este lugar, y se guían por otro lado. Pero hoy Dios nos va a decir lo que verdaderamente es un avivamiento en su vida y en la mía. Amén. Entonces, vamos a aclarar esto, lo que queremos decir cuando usamos la palabra renovación o avivamiento. Dice aquí, es un término que expresa la idea, fíjese bien, renovar o avivar es un término que expresa la idea de recobrar la vida, de recobrar el vigor. O sea que si no hay una renovación en mi vida, si no hay un avivamiento en mi vida, quiere decir que no hay vida en mí. Pero cuando hay un avivamiento en mi vida, cuando hay una renovación, dice, quiere decir volver a la vida, volver en sí. ¿Está entendiendo? Entonces dice,
También significa un retorno a la conciencia, volver a tener sentido, volver en sí. O sea que antes de eso yo estoy muerto, no estoy en sí. Pero cuando hay una renovación en mi vida, cuando el Espíritu Santo está en mi vida, dice, vuelves en sí, Sí, amén. vuelves a la conciencia. Amén. Tienes conciencia de todas las cosas, tienes conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se da cuenta? Entonces es lo que vamos a estar hablando en este día. Dice, se refiere a lo que tiene vida, que está desapareciendo, incluso hasta llegar a la muerte y que ya no tiene vitalidad, pero que luego revive. Como leemos ahí, el apóstol Pablo nos habla ahí en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 9 dice, para esto Él murió y resucitó, fíjese bien, dice, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Amén. O sea, hay personas que aparentemente están vivas, pero están muertas espiritualmente. Pero dice, yo he venido a ser Señor tanto de los que están muertos como de los que viven. Amén. Y es lo que va a hablar aquí el libro de Nehemías 9. Entonces, la palabra avivamiento está limitada al creyente. O sea que se refiere a creyentes que se encuentran en una condición espiritual muy baja, que no están llenos del Espíritu Santo. Y se nos está hablando entre semanas la enseñanza con nuestra hermana Josefina, lo que es tener el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Hay personas creyentes que tienen una vida espiritual muy baja y necesitan recobrar vida. Sí, amén. Necesitan esa renovación, necesitan ese avivamiento espiritual para que vuelvan en sí. Amén, amén. Para que vuelvan a la conciencia, amén. Entonces, es lo que vamos a ver el pueblo de Israel, que empieza a volver en sí, y vamos a ver más adelante cómo ellos empiezan a confesar los pecados, dice, de sus padres, y uno los que habían cometido ellos mismos. Entonces, dice aquí, en este capítulo vamos a ver un periodo de avivamiento que siguió a una lectura pública de la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? Aquí muchas personas, como vimos en el capítulo 8 el martes pasado, nunca habían oído la palabra de Dios. Ellos habían estado en la cautividad por 70 años. Habían estado 70 años cautivos. Entonces, ¿qué pasa? No habían tenido ningún acceso a lo que era la palabra de Dios. Por tanto, sus vidas, me imagino que estaban desordenadas. Amén. Entonces, no había nadie allí que les pudiera leer la palabra de Dios. Cuando regresaron a su tierra y los muros fueron reedificados, dice, Nehemías dispuso que hubiera un tiempo de lectura en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta lectura probablemente se prolongó por un periodo cuya duración, pues no sabemos. Pero junto a él estaba Esdras, aparece Esdras. Amén. Entonces, que era un escriba quien tenía la palabra de Dios. Y ahí vemos que Esdras aparece. Construyeron un lugar, un púlpito para que se pudiera leer la palabra de Dios desde las puertas de las aguas, que en mensajes anteriores se nos hablaban de esas puertas, amén. Entonces desde las puertas de las aguas se empezó a predicar lo que era la palabra de Dios, que dicha lectura vemos que causa un impacto grande en la gente, porque vemos que la palabra de Dios dice que el pueblo empieza a llorar, dice, y empezaron a llorar, pero el lloro que ellos estaban teniendo en ese momento era un lloro de alegría, mi hermano, porque habían vuelto a escuchar lo que era la palabra, la ley de Moisés. Amén. ¿Qué quiere dar a entender Dios en esta tarde, mi hermano? Fíjese que aquel pueblo dice lloraba de alegría porque volvieron a escuchar la palabra de Dios. Y creo que es algo que usted y yo debemos de sentir cuando escuchamos la palabra de Dios. Amén. Sentir ese gozo porque aún estamos escuchando su palabra, porque aún se están abriendo las puertas de este lugar para escuchar la palabra de Dios. Hay lugares donde ya no pueden escuchar, mi hermano.
Hay lugares donde se les ha quitado la Biblia, hay lugares donde hemos dicho y visto en noticias donde les han matado por predicar el Evangelio. Pero dice, este pueblo se llenó de alegría y lloró. Sí, amén. Y dice Dios, es algo que quiero ver en ustedes. Amén, amén. Aleluya. Que cuando escuchemos la palabra de Dios haya ese gozo. Amén. No que nos molestemos, mi hermano. Porque se nos ha dicho la palabra de Dios, ¿es para qué? Para que nosotros crezcamos. Sí, amén. Para que cuando se hace una exhortación, quitemos eso de nuestra vida y avancemos, mi hermano. Nunca Dios le va a dar su palabra para lastimarle. Jamás. Dice, yo lo único que quiero es de que quites todo eso que no sirve para que puedas avanzar y llegar a la meta que es la misma de todos. Amén. Sí, amén. Llegar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, quiero que haya eso, pero hoy en día, mi hermano, hay tanta gente que se molesta por escuchar la palabra de Dios. Que Dios vaya a dar una palabra de exhortación, que hemos dicho una palabra de ánimo, y en vez de recibirla con gozo, se molesta. Y dice Dios, yo no quiero eso. Vemos el ejemplo de este pueblo que dice, lloró de alegría porque había pasado tantos años sin haber escuchado la palabra de Dios. Regresaron y ellos sintieron gozo. Amén. Es como en esta cuarentena. Gracias a Dios se siguió predicando su palabra. Sí, amén. Amén. Pero que haya ese gozo porque estas puertas se abrieron y pudimos regresar. Amén. Entonces dice, los integrantes de aquel pueblo reconocieron cuántos se habían apartado de las normas que Dios había establecido para ellos y cuán lejos se encontraban del cumplimiento de sus mandamientos. Y como vimos en el libro de Esdras, la palabra de Dios había tenido un resultado en la misma vida de aquel sacerdote. Había habido un impacto en el sacerdote y escriba, dice, dándole un gran interés y llevándole un compromiso personal con todo lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, no puede haber un avivamiento, mi hermano, en usted y en mí. No puede haber un avivamiento o una renovación espiritual fuera de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Reconocer y aceptar este principio. Y ahorita vamos a ver un verso. Dice ahí en los versos 1 y 2 del capítulo 9, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertas de polvo. Ya se habían apartado a la descendencia de Israel de todos los extranjeros y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y aquí vemos que ellos confiesan. ¿Qué fue lo que hicieron principalmente? Dice, confesaron sus pecados. Amén. Y también dice los de sus padres. Porque muchas veces, como se nos decía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a veces la maldición viene desde los de atrás. Sí, amén. Y uno tiene que romper con la maldición de los padres, con el pecado que los padres hicieron. ¿Para qué? Para que no caiga en nosotros. Entonces, lo primero que ellos hicieron, dice, confesaron sus pecados, pero dice mi hermano que llevaban unas ropas ásperas. Yo no sé, bueno, sí lo ha visto, la Pasión de Cristo. Vio cuando a Jesús le ponen esa capa que picaba, se ve que es una tela muy gruesa de esa que pica. Mimbre. Istle. Es algo que pica en la piel. Es con lo que hacen los mecates. Los mecates, fíjese bien, con lo que hacen los mecates. Pero ellos lo hicieron en representación de que habían pecado. Sí, amén. De que habían hecho un mal y querían que Dios les perdonara. Dice que se pusieron esos vestidos, dice ásperas, dice, y cubiertos de polvo. Yo he visto cómo allá en Israel agarran los puños de tierra y se los empiezan a vaciar. Amén, en representación de que estaban pidiéndole perdón. Sí, amén. Están humillando. Están humillándose delante de su Creador para que les perdone su pecado. Amén. Imagínense que usted y yo hagamos eso. Amén. Pero gracias que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, dice que nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo el pueblo, simplemente confesar.
confiesa tu pecado y yo te voy a perdonar. Pero le decía a una persona que estamos hablando de esto, le digo, somos tan perezosos. Es tan solo de decir, perdóname porque hice esto, Señor. Ya no quiero hacerlo, pero lo hice. Pero somos tan perezosos, mi hermano, que no hacemos esto. Miren todo lo que tenía que hacer el pueblo. Y estaba viendo en un video cómo era entrar al atrio y todo lo que se tenía que hacer, escoger el becerro más gordo y más bonito y llevarlo a quemarlo y luego agarrar su sangre. Era una cantidad de normas que tenían que seguir para que se les perdonara. Hoy en día nosotros simplemente está en confiesa y yo te perdono. Qué importante es eso, y ahorita vamos a ver por qué. Dice el verso 3: puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. No sé si usted ha visto, yo me imagino que sí, allá el pueblo de Israel tiene su Biblia y se la pasan leyendo y meciéndose. Se mecen para no dormirse. Entonces, se la pasan leyendo. Aquí estaban haciendo eso, dice, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro del Señor, y la cuarta parte del día dice, y la otra cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. La lectura de la palabra de Dios nos revela. Dice, les reveló su pecado y la maldad. Si usted se fija, primero leyeron, después confiesan sus pecados y después adoran a Dios. ¿Qué hizo la lectura? Revelar el pecado en el que estaba. ¿Qué hace la palabra de Dios con nosotros? Revelarnos la condición en la que estamos. Y después de eso, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. ¿Por qué? Porque como estamos leyendo y nos dimos cuenta que estamos mal en algo, yo voy, pido perdón y luego empiezo a adorar. ¿Cuántos han hecho eso? Amén. Empezamos a leer la palabra de Dios, nos hincamos, oramos, Señor, perdóname porque yo no sabía que estaba mal, pero ya me di cuenta que sí estoy mal. Sentimos el perdón de Dios y luego, gracias, Señor, mi alma te alaba. Y era lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Entonces dice, el ayuno, el vestirse con sacos o ropas ásperas y el polvo sobre sus cabezas demostraron su sinceridad. Hubo entonces una confesión y hubo una adoración a Dios. Amén. Podemos ver lo que hizo esta gente de nuestro relato. Dice, una cuarta parte del día ellos leyeron la Biblia y luego ellos hicieron algo más. Relacionado con lo que acaban de leer, dice, confesaron sus pecados. ¿Qué nos quiere decir? Dice, usted no puede hacer descender a Dios a su propio nivel. Hay muchas personas que están tratando de hacer esto. Y tampoco podemos elevarnos al nivel de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque estaríamos diciendo que hemos alcanzado la perfección. Y nosotros aún estamos luchando para alcanzar la perfección que es Cristo. Y eso va a ser hasta el final. Luchar para alcanzar esa perfección. Que el día que Cristo venga, mi hermano, dice, van a ser... Eso que ustedes eran ya no va a estar, sino que van a ser personas nuevas. Van a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si nosotros hiciéramos así, decir que estamos bien, que no pecamos y así, dice, se estarían engañando. ¿Por qué? Porque dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Si usted lee la palabra de Dios, va a comprobar que usted y yo somos pecadores. Pero cuando reconozcamos esa realidad, entonces vamos a sentir la necesidad de confesar nuestros pecados. Y ahí es donde entra la humildad, mi hermano. La humildad, estoy reconociendo que estoy mal y que necesito ser perdonado.
Amén. Entonces confesar los pecados significa estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. En vez de presentar excusas, porque a veces presentamos tantas excusas o intentamos racionalizar nuestras acciones. Dice, la confesión consiste en llamar por su verdadero nombre lo que estamos haciendo, siendo conscientes de lo que realmente es, que se resume en pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿amén? Es pecado, chiquito, grande, es lo mismo, es pecado. Y tenemos que reconocerlo. Y dice, el pueblo de Israel lo estaba reconociendo y se estaban humillando, ¿cómo? Con esas ropas ásperas, en ayuno, tirándose tierra, reconociendo que estaban en una vida en pecado y que necesitaban que Dios les perdonase. Entonces, mire bien, recordemos que allá en el aposento alto, dice, el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. ¿Cuántos se acuerdan? El Señor Jesús lava los pies de los discípulos, mi hermano. Y es precisamente lo que está haciendo ahora mismo, a la derecha de Dios. Dice, está limpiándonos continuamente. Cuando usted y yo nos acercamos a Él, con nuestra confesión, simbólicamente hablando, Él lava nuestros pies, Él nos limpia de todo pecado. Dice, y hasta nuestra propia mente necesita ser lavada. Ahí hemos hablado de la renovación de mente, amén. Necesitamos estar todos los días siendo lavados de nuestra mente, porque entra cada cosa, mi hermano. Mire que la mente es, decían en tiempo pasado, es como un chip chiquitito, pero que guarda cantidad de cosas. Y a veces usted no se da cuenta, es como cuando conecta un USB en su computadora, de repente entró el virus y usted ni se dio cuenta. Y así es nuestra mente. Entran cosas que a Dios no le agrada, por eso dice, continuamente tienes que estarte lavando. Y es lo que hace nuestro Señor Jesús, lavando nuestros pies y limpiando todo nuestro ser. Entonces, allá en la fiesta de la Pascua, cuando el Señor Jesús se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los suyos, ahí en el libro de Juan 13:8 dice, jamás me lavará los pies. Pedro le dijo a Jesús, jamás me lavará los pies, y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo ven? Entonces, hay gente hoy que estamos intentando a veces servir a Dios y que no estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando nosotros decíamos estamos leyendo la palabra de Dios, se nos está abriendo los ojos cada vez más y nos está mostrando que usted y yo estamos pecando a veces. Pero hay muchos que están sirviendo a Dios, pero que no están viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y dice lo que acabamos de leer, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Entonces, ahí en 1 de Juan 1, versos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión Unos con otros. Dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. Entonces, decíamos en una de las enseñanzas, y yo le decía a mi hermano, le digo, ya no quiero decirlo tanto, pero bueno, Dios lo permite, porque es el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué causó la pandemia, mi hermano? Decíamos, creo que el lunes, ¿qué causó la pandemia? Muchos siguen ahorita en cuarentena. ¿Qué causó la pandemia? Separarnos de nuestros hermanos que son los de aquí. Y se quitaron todo eso y se abrieron las puertas y pudimos volver a regresar, pero mucha gente ya no volvió. Y no solamente eso, mi hermano, sino que perdió la comunión
con sus hermanos. ¿Y qué está pasando, mi hermano? Que estamos pensando que así estamos bien delante de Dios. Así es. El enemigo es tan malo, muy malo, que nos hace creer que así estamos bien, que no pasa nada. Pero ahorita acabamos de ver, dice, si tú estás en luz, como Él está en luz, entonces puedes tener comunión con tus hermanos. Amén. Pero si no tienes comunión con tus hermanos, ¿qué sucede? No ando en luz, porque no me está permitiendo tener comunión con mi hermano. Entonces dice, y cuando pasa eso, dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, te limpia de todo pecado. Es importante tener comunión los unos con los otros, sí. Tal parece que no pasa nada, tal parece que nada más es algo que Dios dejó ahí, pero fíjese, dice, y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Qué importante es esto, mi hermano. A veces vamos a tener muchas diferencias, pero con el Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a saber sobrellevarnos unos con otros. Amén. Y se nos ha dicho, nos sirve a cada uno el carácter de cada uno, porque crecemos. Amén. Unos se hacen más pacientes, otros se hacen más humildes, pero siempre nos va a ayudar en algo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el enemigo ha metido ese engaño en el creyente, que así estás bien y no pasa nada. Pero dice, aquí nos está hablando tanto de la forma de caminar, sino por dónde camina uno. ¿Por dónde estamos usted y yo caminando? ¿Estamos caminando acorde a la palabra de Dios? ¿O simplemente es una apariencia y estoy caminando por otro lado? Porque fíjese que y yo creo que en todos lados, cuando yo estuve estudiando lo de enfermería, hay cantidad de personas estudiando eso, pero en el momento de la práctica, mi hermano, se ve si realmente estudiaste o no. Sí, amén. Unos lo sabían hacer muy bien y se veía que estudiaban, otros nada más era la apariencia del vestuario y no sabían hacer nada. Y así es el creyente. Sí, amén. Eres hijo de Dios, se va a ver si practicas la palabra. Amén. Amén. Entonces, mire que ya se fue por otro lado, pero bueno. Me pongo de nervios, hermano, cuando pasa esto. Entonces dice, entonces se acercará a él con una actitud de confesión, dice, y si no lo hace, Dios le dirá a usted, como le respondió a Pedro, ¿cómo? Cuando le dijo, si no te lavo, no tendrás una relación de compañerismo conmigo. A veces no queremos que Dios, decía al principio, a veces Dios da una palabra de exhortación y empezamos de que tenemos que recibir la palabra de Dios con gozo, sea de exhortación, sea de ánimo, sea para regañarnos y que compongamos algo, recibirla con gozo. Pero cuando la rechazamos, ¿qué estamos haciendo, mi hermano? Diciendo como dijo Pedro, no quiero que me laves. ¿Y qué dice Dios? Entonces no puedes tener compañerismo conmigo. Entonces, sea lo que sea, mi hermano, Dios su palabra la da para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros nos enderecemos, dice, y enderezaré lo torcido. Es el único que lo puede hacer. Nunca va a ser para lastimarnos. A veces va a doler, sí, porque hay que quitar cosas de raíz, y cuando se quitan plantitas de raíz, yo dije una vez, y nuestra pastora lo ha dicho, los camotitos de los lirios sangran cuando los arrancas, pero es por su bien, para que el día de mañana puedan florecer bonitas. A veces nos va a doler. La palabra dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta nuestras coyunturas. Nos va a doler, pero dice, te va a servir. Te va a servir, por eso recíbela con gozo,
No le hagamos caso al diablo de que lo está diciendo porque te conoce o algo le dijeron de ti. Ese es el trabajo del enemigo. Pero Dios lo hace porque Él conoce nuestras vidas y sabe que tenemos que cambiar algo. ¿Para qué, mi hermano? Hay un solo objetivo: para que podamos estar reinando con Él. Amén. Ese es el objetivo. Pero si hacemos lo que Pedro hizo, que le dijo a Jesús, entonces, mi hermano, Dios no puede convivir con nosotros. Dice Jesús, yo no puedo tener un compañerismo contigo. Para eso tenemos al Señor Jesucristo dentro. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Pero Dios nos da un libre albedrío. Tú decides. ¿Quieres ser limpio? Sé limpio, como se le dijo a aquel hombre. ¿Quieres ser sano? Levántate. Créelo. Yo decido si quiero que Dios gobierne mi vida, si quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Es un hombre respetuoso, que si usted le dice que Él no se va a meter. Amén. Entonces, esto era la acción que el pueblo de Israel estaba haciendo, confesando su pecado. Este es el camino, dice, que conduce a un avivamiento, a una renovación, y no hay otro, mi hermano. Por eso le decía, a veces tenemos una definición diferente de lo que es avivamiento, pero este es el avivamiento. ¿Quieres ser avivado? ¿Quieres ser renovado? Confiesa tu pecado y deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Ese es un verdadero avivamiento. Amén. Entonces, cuando se nos habla de una confesión de nuestros pecados, creemos que es algo que debe ser en privado. Dice, y los pobladores de aquella tierra lograron enderezar y rectificar lo que habían hecho mal. Recordemos que Simón Pedro, allá en el día del Pentecostés, no produjo un avivamiento nada más lavándose, mi hermano. ¿Y cómo había negado al Señor Jesucristo? Dice, esto fue algo que había tenido lugar en privado. Y dice, Lucas y Pablo nos cuentan que el Señor apareció a Simón Pedro cuando éste se encontraba solo, porque ese es un asunto de la negación de Pedro, era un asunto privado y tenía que ser arreglado por aquellos que habían estado implicados en ese incidente, y así fue como se restauró su relación con el Señor. Así que como nadie se bañaría en público, dice, creemos que la confesión pública de los pecados, además de provocar emociones difíciles de controlar y dejar recuerdos nada provechosos para los creyentes, no beneficia espiritualmente a nadie. Una renovación comienza como un asunto en privado de cada uno ante la presencia de Dios. Dice, y cerradas las puertas, ahí empieza a confesar. Amén. Y tú, ahí en lo secreto, ahí donde te estás humillando, dice, Dios te va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir? Que la renovación se produce primero en el nivel individual. Amén. Esta actitud forma parte de las condiciones necesarias para que usted y yo crezcamos y produzcamos ese revivir espiritual. Y nos vamos a ir para avanzar más rapidito al verso 4 y 5. Hasta aquí estamos hablando de lo que era realmente una renovación, un avivamiento. Dicen los versos 4 y 5. Léalo conmigo, por favor. Carniel, Sobanías, Uni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Carniel, Bani, Asbanías, Serebías, levantaos, bendecid a nuestro Después de haber oído la palabra de Dios, dice, hicieron su confesión y después alabaron a Dios. ¿Qué pasa? Después dice, y eso es lo que nosotros, decía al principio, debemos hacer. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, que es en este lugar,
en nuestros encuentros espirituales con nuestro Dios en lo privado, tanto en lo privado como aquí en este lugar. Entonces, dice aquí, vamos a verlo, dice, alguien decía en cierta ocasión que la reunión de oración semanal de su iglesia se estaba haciendo demasiado monótono al escuchar siempre las mismas oraciones. Así es que decidieron que en vez de continuar haciendo a Dios las mismas peticiones de siempre, alabarían a Dios en sus oraciones. Y entonces todos los presentes comenzaron a experimentar una renovación espiritual. Y es que cuando comenzamos a exaltar el nombre de Dios, Él comienza a actuar y los creyentes comienzan a ser transformados espiritualmente. Es como dice la palabra de Dios. Entra por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Y eso va a hacer que tu vida sea diferente. Porque dice, la alabanza a Dios cambia las cosas. A veces nosotros venimos con un problema tan grande o cargas que sentimos, pero cuando usted y yo empezamos a alabar a nuestro Dios, empezamos a experimentar esa adoración directa con nuestro Padre, empieza a haber un cambio en nosotros. Ya no vemos el problema como lo veíamos antes de entrar, sino que ya estamos en paz. Entra esa paz que dice la palabra de Dios, esa paz que no es igual a la de los demás. Esa paz que no sobrepasa el entendimiento de la gente. La gente no lo puede entender. Pero esa paz nada más Cristo la puede dar. Hubo una noticia, mi hermano, yo no sé cuántos la vieron esta semana. Bueno, no sé si fue antier o el lunes, no recuerdo. Fue el lunes, creo. Un muchacho que se quería tirar de un puente, del puente de Sendero. Dicen que este muchacho, bueno, era una persona pues común, ¿verdad? Una persona con problemas, una persona adicta. Pero dice que estaba leyendo la noticia que había un grupito de gente que le estaban gritando, ¡tírate! Ya tenemos hambre, ya tírate, hombre, ya no le hagas tanta de emoción. ¿Cómo ven? Entonces este muchacho no se tiró. Van los rescatistas y está el muchacho ahí colgándose de una cuerda para poder bajar y a mitad del puente se le zafó el brazo y cayó. Está grave en el hospital porque se ve el video donde rebota su cuerpo en el piso. ¿Qué iba a dar a entender, mi hermano? Si nosotros no tuviéramos a Cristo, quizás estuviéramos en una situación igual. La gente no quiere aceptar a Cristo en su corazón. La gente tiene tantos problemas que lo llevan a esa situación, a quererse quitar la vida, a hundirse en adicciones porque no hay otra cosa que los calme del problema que traen. Y dice Cristo, aquí estoy, yo te puedo ayudar, pero dicen, no quieren. No quieren que Dios les salve, no quieren recibir a Jesús en su corazón. Creen que es algo de mito, algo que no es real. Pero usted y yo podemos comprobar que Cristo en nuestros corazones nos da esa paz que no nos hace hacer esas cosas. Amén. Amén. Y vemos en el transcurso de la palabra de Dios y en el último libro que las cosas van a aumentar, la maldad va a aumentar y va a haber tanta mortandad en este mundo, pero dice, y aún así dice, no se arrepintieron, dice, sino que todo lo contrario, empezaron a blasfemar contra Dios. Está tremendo todo lo que está pasando en este mundo, pero Dios nos recuerda. Y por eso dice, gózate cuando escuches mi palabra. Gózate porque yo sé por qué te la estoy dando. Yo conozco tu vida y sé que la vas a necesitar. Gózate porque mira, a través de mi palabra, tú vas a saber encontrar la paz y no te va a llevar a hacer esas locuras. Entonces, vamos a avanzar ahí al verso 6. Verso 6 dice, ellos están orando, mi hermano, y están alabando a Dios, dice, y empiezan a decir, tú solo eres Señor,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú purificarás todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová, dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué pasó? Empezaron a reconocer que todo era de su Dios. Empezaron a decirle, tú no eres, tú solo eres Jehová. Tú hiciste, dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y tú hiciste el mar, dice, con todo su ejército, y empiezan a decirle, mi hermano, todas las grandezas que Dios había hecho y hace hasta hoy en día, que todo lo que estaba a su alrededor era creado por uno solo. Y dice, nos han comentado aquí nuestro pastor y nuestra hermana Nel, que ellos salen a ver el cielo y empiezan a alabar a Dios y empiezan a ver que ya sale una estrellita nueva y empiezan a decir, ¿verdad? Alabar a Dios por la grandeza que Él hace. Yo no sé si usted ha hecho lo mismo. Yo a veces veo que están los rayos del sol muy fuertes y yo salgo, ¿verdad? Y quiero ver el sol, pero no puedo. Pero digo, ¿qué cosas? Porque es un solo sol, mi hermano, para todo el mundo entero. Y yo digo, ¿cómo es que puede haber sol aquí y en China y sea el mismo? ¿Sabes cuántas veces tiene el sol más grande que la tierra? ¿Cuántas? 500,000 veces. 500,000 veces más grande el sol que la tierra. Es algo increíble. Entonces lo que este pueblo empieza a hacer, empieza a decirle, tú eres uno, y es que los cielos, tú eres Dios de los cielos y de los cielos de los cielos. Y usted y yo hemos tenido esa experiencia, amén. Entonces dice, ¿ha estado usted alguna vez bueno, los que tienen allá su rancho y que dicen qué bonito? Todos los árboles grandísimos, mi hermano. Troncotes así, y yo creo más grandes. Es algo increíble lo que Dios hace. Y este pueblo empieza a reconocer todo lo que Dios había hecho. Y más adelante vamos a ver cómo ellos empiezan a decir todo de donde Dios les había sacado, de donde Dios les había librado. Y empieza a haber una alabanza en ellos. Primero leyeron la palabra, después confesaron sus pecados y ahora están alabando a Dios. Amén. Entonces empiezan a decirle que Él hizo toda esa belleza que les rodea. Él fue quien creó el universo. Y no solo eso, ahora sí vamos a leer del verso 7 al verso 14. Tú eres Y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste bien su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, Porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, les hiciste nombre grande como en ese día. dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo
les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjese todo lo que Dios había hecho con ellos. Dice, tú creaste todo, tú abriste el mar e hiciste que pasáramos en seco. Tú nos diste comida en el desierto y nos diste de beber también. Y se nos decía en uno de los mensajes, nunca se les acabó su calzado, mi hermano. Nunca se les desgastó, sus ropas nunca se envejecieron. Y se escucha algo como de que, ay, no puede ser, pero sí lo hace nuestro Dios, mi hermano. Yo he tenido la experiencia con la camioneta, gracias a Dios que ya la tengo, mi hermano. Yo siento mi corazón que salta. Pero me he dado cuenta, mi hermano, que a veces hemos traído los muebles fallando algo y Dios no nos ha dejado. Hasta que llegamos a nuestros hogares, se apagan. Es algo increíble. Y así dice, así lo hacías con tu pueblo. Empiezan ellos a recordar lo que había hecho con sus padres. Tú hiciste que pasaran, tú nos diste la tierra prometida, aquella donde produce leche y miel. Y hay algo bien increíble que vamos a ver adelante que dice, entraron, mi hermano, a la tierra, no a plantar. Dice, entraron a cosechar lo que los otros habían plantado. ¿Qué tal? Entraron a poseer las casas que otros habían dejado ahí. Ya no se esforzaron ni siquiera en sembrar una semilla, porque ya había el alimento ahí para darles. Es como nos dicen, ¿verdad? Tú ve a aquel lugar y ahí vas a encontrar de todo. No vas a necesitar nada más que llévate lo que traes puesto. Este pueblo así llegó, nada más con lo que traía puesto, a poseer una tierra, dice, donde fluía leche y miel, donde no se esforzaron en nada. Pero vemos más adelante que dice, pero ellos se llenaron de soberbia y pecaron contra ti. Qué tremendo es el hombre, amén. Y lo vemos hoy en la actualidad a veces, cómo somos tan ingratos con nuestro Dios. Nos da tantas cosas, mi hermano, que tenemos que estar bien agradecidos con nuestro Dios. Y a veces somos malos. Somos malos. Es como el hijo con el papá, ¿verdad? La mamá y el papá se esfuerzan por darle todo. Y luego para que crezca un hijo rebelde y desobediente. Qué dolor para los padres. Entonces ellos estaban alabando a Dios, dice, por la forma en que Él había guiado a sus antepasados. Cómo Él había elegido a Abraham para que les guiara, porque no había quien les guiara. Entonces Dios elige a Abraham para que guiara a aquel pueblo. Dice, cómo lo había cuidado en la tierra de Canaán, cómo los había traído como una nación desde la tierra de Egipto, cómo ellos habían sido guiados y protegidos milagrosamente en un desierto. Y en esta porción se resume todo lo que es el Éxodo. Hemos leído el libro de Éxodo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces se resume el libro de Éxodo, no completamente, pero sí una parte del Éxodo, ellos empiezan a narrar aquí. Dice, se enfoca en lo que significa el Éxodo, que es la salida de Egipto cuando el pueblo fue redimido de la esclavitud, que es lo que nos habla ahí el Éxodo. Y lo vamos a ver varios libros, mi hermano, que ellos empiezan a narrar en esta porción de la palabra.
Dice, y es que ese Abraham, en el libro de Génesis, tiene un hijo que se llama Isaac. ¿Cuántos lo conocen? Tiene un hijo que se llama Isaac. Y ese Isaac tiene dos hijos. ¿Cuáles fueron? Jacob y Esaú. Y Jacob, ¿qué pasa? Tiene 12. Tiene 12 hijos que dicen que es de donde vienen todas las tribus de Israel. Fíjese nomás, por eso a mí me gusta mucho esto de la genealogía. Dice, vienen todas las tribus de Israel. Dice, llegaron a Egipto esos 12 hijos de Jacob con sus hijos. O sea, ya se había agrandado la familia. Entonces llegaron a Egipto porque al final del libro de Génesis nos habla que José es el que está como primer ministro en Egipto. ¿Y qué pasa? Que él está ahí, dice, salvando al mundo entero de una hambre que hubo en aquel momento. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, de esa manera, este hombre salva a su familia, a toda su familia, y llegan al lugar que es Egipto. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí, dice, y ahí es donde Dios comienza a hacer su obra. Dice, y comienza a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. ¿Cuál era la promesa, mi hermano? Que iba a ser grande su descendencia. Que su simiente iba a ser grandísima. Dice, y aquí empieza Dios a cumplir su obra y la promesa que se le había hecho a Abraham. Fíjese desde cuándo. Entonces, la promesa era que él iba a ser una gran nación, y en Egipto es donde se gesta el pueblo de Israel. Se empieza a expandir todo este pueblo. Y es ahí, ¿por qué le estoy diciendo esto? Para que vaya entendiendo los versos más adelante. Es ahí cuando llegaron, dice, como 70, pero después de años de estar ahí, más o menos creo 400 años de estar ahí, dice que salen de ahí cerca de 2 millones de personas. Habían llegado poquitos, pero salieron casi alrededor de 2 millones de personas. Dios cumpliendo su promesa. Entonces es por eso que en el Éxodo el faraón se empieza a cuestionar. Fíjese bien, el faraón empieza a cuestionarse, estos hebreos son tan numerosos, tan numerosos, que si viene un enemigo contra nosotros, ellos se les van a unir y vamos a quedar en nada. Amén. Entonces ¿a qué comienza a hacer? Comienza a esclavizarles, a estarles ahí esclavizando, a tratarles como esclavos. Les ordena construir edificios y empieza a poner su mano dura sobre aquel pueblo de Israel. Y es ahí donde comienza esta porción, que es lo que acabamos de leer de Nehemías 9. ¿Qué pasa? Que Dios ve la aflicción, mi hermano. Dios empieza a ver la aflicción en Egipto y empieza a escuchar el clamor de ellos. ¿Y qué pasa? Dios les rescata. Dios les rescata, dice, y en unas cuantas frases se resume lo que fueron las plagas que Dios trajo sobre aquel lugar Egipto. ¿Para qué? Para tratar con Faraón y sus dioses y sacar a su pueblo. Que de ahí también podemos aprender otros temas, amén. Pero esto era lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Y salieron de ahí y llegaron al Mar Rojo. Salen de aquel lugar, llegan al Mar Rojo. Dice, donde estaban encerrados, pero ¿qué pasa? Y Dios hace lo imposible posible. A veces a nosotros nos parece algo que es imposible de que suceda, pero dice Dios, ahí es donde entro, dice Dios. De lo imposible, yo hago lo posible. Entonces Dios abre el mar, mi hermano, y pasa todo el pueblo en seco. En seco, dice la palabra de Dios. Ni siquiera la tierra húmeda, dice en seco. Se abren dos, pasan en seco y son librados de sus enemigos. Cuando cruzan, llegan al monte Sinaí, y es ahí donde Dios les habla. Todo el recorrido que estaba sucediendo, mi hermano.
Pero vamos a llegar donde dice, y nuestros padres se llenaron de soberbia y empezaron a desobedecer a Dios. Fíjese todo. ¿Por qué se lo estoy diciendo, mi hermano? ¿Por qué estamos recordando lo que es el Éxodo? Para que vea todo lo que Dios les había ayudado, para que vea cómo es el hombre, que a pesar de todo esto que Dios había hecho con ellos, el hombre había actuado mal delante de Dios, que es lo que hoy en día sucede en la actualidad y que va a seguir sucediendo, como decía hace unos minutos, hasta el día final. Sí, amén. Entonces empieza a suceder eso, mi hermano. Entonces aquí los levitas están recordando todo esto que había sucedido, que Dios les había ayudado. Dicen, Dios nos creó, pero Dios escogió a Abraham y luego Dios nos dio la libertad allá en Egipto y nos redimió y nos sacó, y de ahí con su mano poderosa. Pero hay algo que me llama aquí la atención, y son dos cosas, mi hermano, y era lo que le decía ahorita. Primero, dice que Faraón y el pueblo egipcio procedió con soberbia contra ellos. Soberbia. Y dos, dice, se hizo un hombre grande. La traducción correcta sería, te hiciste un hombre grande hasta nuestros días. El nombre de Dios no ha reducido en tamaño, mi hermano. Es lo que se nos hablaba en uno de los mensajes anteriores. Nosotros decimos creer en Dios, pero a veces tenemos un Dios chiquito que no puede hacer las cosas. Pero dice, el nombre de Dios no ha reducido en tamaño. Fue grande, es grande y seguirá siendo grande. Amén, amén. Amén. Dice, desde ese día es grande y se mantiene grande. Entonces Dios les empieza a guiar y nos dice, columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Hasta eso les cuidaba. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y creo que nos vamos a quedar ahí. Está muy largo, pero vienen cosas bien bonitas, mi hermano, que Dios hizo por este pueblo y que hace con usted y conmigo. Amén. ¿Qué dice Dios, mi hermano? ¿Qué nos dijo en este día Dios? Para empezar, reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas ser limpio. Y así como este pueblo demostró ser humilde con esas ropas ásperas y con esa tierra encima, dice, sé humilde y reconoce que necesitas tenerme en tu vida, que necesitas ser avivado, que decíamos, ¿qué quiere decir avivado? Volver en sí, Amén. volver a tener conciencia. ¿Y qué necesitamos para que volvamos en sí? Bueno, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que nos están hablando entre semana. Qué tan importante es que seamos llenos del Espíritu Santo y que es necesario. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Están pidiendo oración. Están pidiendo oración por la niña María Fernanda. Están escribiendo Colombia. Hay que orar para en cuidados intensivos y por la señora María, que está también hospitalizada por una hemorragia cerebral. Vamos a... Sí. Voy a dejar lugar para que nos despidan y así estar orando por una petición que ahorita están haciendo en nuestras redes sociales. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar, hermanos. Nos están escribiendo de Colombia. Hasta allá nos miran, hermanos. Bueno, nos escuchan. Y vamos a orar por la niña María Fernanda. Ella está en cuidados intensivos. Es una niña y está pidiendo oración. Y vamos a orar también por la señora María. Ahí nos están hablando de Dallas, que está en cuidados intensivos. Tiene un derrame, una hemorragia cerebral. Pero estamos hablando de un Dios grande. Amén. De un Dios que puede, es el Dios de los imposibles, hermanos. Así que vamos a poner en las manos de nuestro Dios estas peticiones. Desde el momento que ellos están pidiendo oración, están creyendo que nuestro Dios tiene el poder y que puede hacer un milagro. ¿No puede ser? Así que vamos a orar por estas peticiones. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios. Gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado a través de nuestra hermana.
porque una vez más nos recuerdas que tú eres un Dios grande y que tú eres un Dios poderoso, que eres un Dios del imposible, y que tú nos aseguras, oh Dios amado, que aquellos que clamamos a ti, aquellos que creemos en ti, Señor mío, pidiendo las cosas conforme a tu voluntad, serán hechas. Padre, en esta hora, Señor, nos unimos a la necesidad de nuestras hermanas. En esta hora te pedimos por esta pequeñita, María Fernanda. Padre, para ti nada hay imposible. Y Señor mío, en esta hora enviamos palabra para esta pequeña en donde quiera que ella se encuentre y en el hospital. Enviamos palabra de sanidad. Pedimos, Señor mío, en el nombre de Jesús, que ahí donde está esta pequeña, tú pongas tu mano sanadora en esta pequeña y restaures ese cuerpo desde la mollera hasta la punta de los pies. Sea sanado ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Creemos y enviamos esta palabra porque tú dices que en tu llaga somos curados. Tú llevaste nuestras enfermedades, tú sufriste nuestros dolores, y en esa preciosa llaga y en esa preciosa cruz tú dijiste, María Fernanda, consumado es, hecho está, para honra y gloria de tu nombre. Gracias por su madre que ha pedido petición, gracias por su familia, Señor, y Padre mío, dales ese don de fe para que crean que en tu nombre son hechas todas las cosas. Igualmente por la señora María, Padre mío, pon tu mano, Señor. Se necesita un milagro en este cerebro para que tú lo vuelvas a la vida. Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, Padre mío, declaramos, Señor, enviamos palabra para la señora María, que tú pongas tu mano de poder en ese cerebro. Padre, restáurale, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tú sigues haciendo milagros. Tú eres el mismo de ayer, tú eres el mismo de hoy, tú eres el mismo por todos los siglos, Padre. Y creemos que si es tu voluntad, tú levantarás a la señora María de esa cama del hospital y saldrá por su propio pie, alabándote y dándote gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y gracias por todos aquellos que han escuchado tu palabra. Que tu Espíritu Santo les ministre en esta hora, que tu Espíritu Santo les haga recordar tu palabra en el momento que ellos lo necesiten. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos aquellos que van a escuchar este video, Señor mío, y que tu Espíritu Santo les va a ministrar. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.